continuamos esta tarde en la explanada y vamos a hablar de un tema que, como ya os he comentado justo antes de marcharnos a publicidad, está de candente actualidad, está generando cierta preocupación en la ciudadanía y nosotros vamos a intentar esta tarde arrojar algo de luz y aclarar algunas cuestiones que rodean a lo que se llama este fenómeno Ocupa en España, que al parecer pues cada día nos da noticias al respecto y se está incrementando. No sabemos si realmente o no las cifras de ocupación están subiendo tanto como se nos indica, y de todo ello vamos a hablar con Raquel Sánchez, de Sánchez y Frigol Abogados. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de un tema que, como ya digo, está copando casi los periódicos informativos, programas de debate, como es la ocupación, ¿no? Y es algo que está generando mucha alarma social. No sé si justificada o no. ¿Cómo lo verías tú, Raquel? Bueno, nosotros sí que es cierto que en el despacho hemos recibido bastantes consultas de gente que ocupa viviendas y de propietarios, o sea que realmente están las partes, los que están ocupando están preocupados, ¿no? Porque parece que se les está intentando cortar ya un poquillo las alas de alguna manera. ¿Sí? Y los propietarios también tienen miedo, pues, de dejar las viviendas solas, y se está haciendo, pues, una alarma bastante importante, como tú bien dices. Ajá. Bueno, como tú bien dices, también tenemos casos y hemos visto noticias de que los propios ocupantes también reivindican sus derechos y pueden incluso atacar a los legítimos propietarios de un piso. Y estamos viendo aquí como un vaivén de demandas que cada uno desde su posición. Pero cuando hablamos de ocupación, porque vamos a empezar aclarando el término, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues cuando hablamos de la ocupación tenemos que hacer sobre todo una diferenciación muy importante. La diferencia está en que si la casa que se ocupa es una morada o no es morada, es decir, si es la vivienda legal, habitual o segunda vivienda donde desarrolles tú tu vida cotidiana o de vez en cuando vayas a pasar un tiempo a esa vivienda, ¿no? Claro. Eso sería la morada. Y luego se tiene que diferenciar cuando no es morada, porque son dos tipos de delitos distintos, entonces se llevan de diferente manera judicialmente. Entonces eso es muy importante diferenciarlo. Sí que es cierto que cuando es morada es un delito más grave porque, claro, entran a tu casa estando tú dentro o en una segunda residencia donde tú vas a pasar las vacaciones. Eso es importante también diferenciarlo, o sea que la gente está muy preocupada porque se marcha ahora, a lo mejor ha pasado el verano y se van cambiando de vivienda, tienen segunda vivienda. A ver, eso constituye morada también. Claro. O sea, está catalogado como morada. Cuando no es morada es sobre todo cuando son las viviendas que están desocupadas, que son de bancos y llevan tiempo sin ocuparse. Eso sería cuando no es morada. Y la diferencia de los delitos, estamos ante un allanamiento de morada y ante una usurpación, que es la diferencia de uno u otro. No sé si quieres que te cuente un poquito más. Sí, te iba a preguntar, siempre que una vivienda está desocupada, que no constituye vivienda habitual, que como ya dices puede ser nuestra primera vivienda o la segunda, no tiene que ver el tiempo que pasemos allí, puede ser una vivienda vacacional, también se considera vivienda habitual, ¿no? Sí, exactamente. Las viviendas que se consideran desocupadas, que como bien dices en su mayoría pertenecen a bancos, ¿también pueden pertenecer a particulares o a entidades públicas? Sí, igualmente. Hay casas que no están habitadas por cualquier motivo, porque a lo mejor vienen de una herencia y aún no se han puesto de acuerdo, porque tengas la casa y ahora mismo no la estás alquilando por cualquier motivo. También sería morada si la estás utilizando, sacando un rendimiento de alquiler, porque hay gente que está viviendo dentro, aunque seas el propietario. Claro. Es decir, cuando hablamos de que no es morada, es una vivienda que está sin habitar durante un largo periodo de tiempo, sobre todo. Y también conviene aclarar que el hecho de que tú tengas alquilada una vivienda y los que la habitan en ese momento dejen de pagar el alquiler, por lo que sea, esto tampoco sería ocupación en realidad, esto va por otra vía. Claro, esto no sería ocupación, esto ya nos meteríamos sobre todo a la vía civil. Claro. Es diferente, claro está, la vía civil de la vía penal. La civil siempre ha estado el desahucio, ¿no? Que hemos oído que en 2018 además hubo una última modificación con se supone el desahucio express,
pero sigue, al estar colapsados los juzgados, sigue llegando muy tarde, va lento el juzgado, los lanzamientos se practican muy tarde, entonces puedes tirarte meses para recuperar la posesión de la casa cuando una persona, después de un alquiler, decide quedarse dentro de la vivienda. Pero como bien dices, esto sería otro tema y me alegra que hayas hablado de los desahucios express, porque ayer mismo tuvimos esa instrucción que se publicó desde la Fiscalía, donde se autoriza también lo que se ha llamado desalojo express, ¿no? Sí, te puedo contar un poquito. Sí, la instrucción de la Fiscalía es la 1/2020, que salió el 15 de septiembre. Y las novedades más importantes, pues bueno, la Fiscalía se ha dado cuenta pues que en la sociedad pues está generando pues un miedo también y una confusión en estos términos que estábamos hablando nosotros. La tengo aquí delante, ¿no? A lo largo de esta instrucción nos diferencian lo que es el allanamiento de morada y lo que es una usurpación pacífica. Como bien te he dicho, una se lleva por un procedimiento penal y la otra por otro. Cuando te encuentras cuando es morada y es allanamiento de morada, la policía tiene más manga, por decirlo de alguna manera, para entrar a la vivienda, detener y recopilar pruebas y hacer absolutamente todo, porque claro, han entrado dentro de tu vivienda y puede ser un delito flagrante. Ahí la policía sí que tiene manga ancha para poder actuar. Claro. Cuando no es morada, que es el otro caso que nos encontramos con una usurpación pacífica, pacífica se refiere a que has entrado y no se ha hecho sin violencia ni ningún tipo de intimidación. Ahí sí que es cierto que es un poco más complicado, porque tienes que identificar los autores, para restituir la propiedad, tienes que seguir unos pasos más difíciles para la policía. Otra cosa es que sí que hayan utilizado una violencia. Entonces la policía llega, aunque no es una morada y han utilizado una violencia para acceder, ahí la policía también es un delito flagrante y podría detener, podría entrar a la vivienda y hacer todo lo posible de la forma más rápida posible. Entonces, claro, pero dime, perdona. Fíjate, muchos juristas lo que comentan es que estas herramientas ya existían antes del pronunciamiento de la Fiscalía, y lo que pasa es que había casos en los que la policía no actuaba, pero no porque no estuvieran legitimados para ello, sino por otra razón, porque como tú bien dices, es muy importante el término de delito flagrante, porque si se está produciendo en ese momento en la vivienda, en principio pueden entrar en cualquier momento, ¿no? Sí, exactamente. Aquí esto siempre ha estado regulado. Sí que es cierto que ahora la Fiscalía, el Ministerio Público, ha hecho esta instrucción y con algunas novedades, que te digo. Han aclarado sobre todo los términos, ¿vale? Para que no haya ningún término de dudas y sobre todo la policía, en este caso el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, que son los que suelen intervenir, pues tampoco tenían una instrucción clara de qué hacer. Ahora parece que con esta instrucción ya parece que las cosas están un poquito más claras y van a saber más o menos cómo desarrollar cuando se encuentren ante este tipo de delito. La instrucción lo que hace es diferenciar esos tipos de delitos, los dos que hay, especificar además qué son las segundas residencias y que sí que constituyen moradas. Y luego, como novedad más importante, por lo menos bajo mi punto de vista como profesional, es que son el mismo Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, el que puede instar una medida cautelar. Es decir, estos procedimientos que pasan a penal pueden ser delitos leves. Sí que es cierto que cuando es allanamiento de morada, que entran estando dentro tú de la casa, y cuando es morada, tendría que pasar a un tribunal de jurado. Un tribunal de jurado, te estoy hablando de un jurado popular que tiene que reunir a unas personas de la ciudadanía. No sé si conoces un poco todo el funcionamiento, pero vamos, estamos hablando a lo mejor para poder constituir esto de años. Dilata mucho el proceso, sí. O sea, que este delito de allanamiento de morada esté metido por dentro de un procedimiento de tribunal de jurado, para mí es totalmente absurdo. Entonces, lo que pretende realmente esta... Perdóname. ¡Ay! Sí, fíjate si es absurdo, que hasta la cámara se ha desvanecido. Bueno, nos estaba relatando Raquel estas novedades. Sí, pues sí. Discúlpame. Mira, y las novedades son que lo que hace el Ministerio Fiscal, sobre todo cuando no es morada, entonces pasan a delitos leves, lo que está haciendo el fiscal es interponer unas medidas cautelares. Ellos en esta instrucción tienen la orden de solicitar medidas cautelares para que vaya mucho más rápido. Por mucho que quieran, y aunque sea un delito leve, los delitos leves tienen una instrucción muy cortita y suelen hacerse 6-7 meses. Entonces lo que intentan es acortar
al máximo el plazo. Y sí, entonces aquí... Las Dime, medidas Mara, cautelares serían precisamente el desalojo de la vivienda y la exactamente. recuperación por su propietario. Claro, exactamente. Ten en cuenta que cuando la policía entra, tiene que hacer un atestado, lo que pide la Fiscalía es que se haga un buen atestado, que recopilen toda la información posible y además de eso también es cierto que es importante destacar que en la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya con la reforma del desahucio express del 2018, sí que es cierto que ya los términos, por ejemplo, de ocupante, y ya no es necesario tenerlo identificado ni es necesario unos requisitos que se pedían antes. Ahora, por ejemplo, te puedo decir, por ejemplo, el 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice desconocidos ocupantes o ya nos hablan de ignorados ocupantes. Esto lo que hace es abrirnos la puerta y tener más facilidades para poder seguir con los lanzamientos y sacarlos de las viviendas. Desconocidos ocupantes es como un título de capítulo de Expediente X, casi. Sí, exactamente. Pero sí, bueno, que incluso la de terminología ya intenta dejar un poco de lado el término ocupa. Todo esto va a redundar siempre, y para que nuestra audiencia, digamos, tenga más información, en que, bueno, pues se complica que te ocupen la casa, o que al menos si sucede, se ha agilizado mucho las formas y las vías de desalojo, ¿no? Entonces tampoco hay que preocuparse porque existen herramientas a las que podemos recurrir cualquier ciudadano si nos encontramos en esa situación. Sí, Mara, como tú bien dices, herramientas hay. Herramientas siempre han habido. Están intentando poner todas las facilidades posibles, pero no es solo eso. Es que tenemos una justicia que, por desgracia, va muy lenta. Yeah. Entonces, por mucho que quieran hacer, vamos a ver el resultado que obtienen. Esperemos que con el fiscal solicitando esto en un delito leve, en un procedimiento penal, pues sea mucho más rápido. Claro. Pero claro, esto es nuevo y bueno, la ley de desahucio express la verdad es que dejó mucho que desear y ahora esta espero que no sea igual. Pero fíjate, el fenómeno de la ocupación o de la usurpación o el allanamiento, como bien nos comentas, tiene dos caras. Una desde el punto de vista del propietario y otra desde el punto de vista de la persona que ocupa, a la que yo creo que tampoco debemos dejar de lado porque es un fenómeno que puede llevar a la criminalización de los pobres, ¿no? De las personas que no tienen recursos. Entonces, estas medidas también deben ir acompañadas de unas ayudas para las personas que no tienen recursos para poder pagar una vivienda. Al final, también los servicios sociales tienen que intervenir, ¿no? En algunos casos. Sí, exactamente. Mira, la institución también nos habla un poquito de esto. Sí que es cierto que se ha detectado, ¿no? Últimamente que se están creando como una especie de mafias, ¿no? Son bandas criminales, que además eso está tipificado también como delito, que se dedican a eso, ¿no? Ellos lo que hacen es identificar un piso, gente que está sola, que sale un momento y luego se meten dentro de la casa. Lo hemos tenido en los medios de comunicación, se mete en la casa y lo que hace es amenazar o pedir un dinero por salir de la vivienda. Sí, sí. Entonces, se aprovechan un poco, ¿no? Hay como unas redes o unas mafias detrás. Independientemente de eso, cuando la policía puede entrar dentro de la vivienda o conoce toda la información que hay, si detectan que hay vulnerabilidad o que hay algún tipo de problema, siempre los servicios sociales se van a meter por en medio. Sí que es cierto que no suelen coger a una persona y dejarla en la calle si tiene un estado, tiene hijos pequeños, ya habrán albergues o ya habrá algo que el ayuntamiento, el juzgado o quien sea competente pues hará para ayudarlos. O sea que por eso no se preocupen. No es que dicen, no es que tengo un niño pequeño y por eso no puede salir a la calle. A ver, no, tenemos un artículo en la Constitución, en concreto es el artículo 47, que te dice que todos tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Sí que es cierto que, y entiendo que no es disfrutar la vivienda del prójimo, de los demás. Claro. Pero vamos, el Estado y el Ayuntamiento y los que sean competentes entiendo que sí que tienen que facilitar en lo posible que estas personas pues tengan algún sitio donde estar. Exacto, ese es el matiz, facilitar en lo posible, ¿no? El artículo no significa que a todo el mundo nos vayan a dar una casa por ley, sino que, bueno, que está dentro de un principio, digamos, rector de lo que se pretende. Por cierto, y ya para terminar, porque claro, siempre hay alguien que saca rédito de todo esto, como pueden ser algunas empresas de alarmas que ahora están haciendo correr información, digamos, que no real sobre el fenómeno Ocupa. De hecho, yo he llegado a leer
anuncios en los que dicen, no, es que si no puedes probar que ha sido ocupada en las 48 horas previas, no hay ningún límite temporal que establezca la ley. O sea, que también se está dando información para crear alarmismo, nunca mejor dicho, en una empresa de alarmas, para vender su producto. Esto está pasando, ¿no? Sí que es cierto que se ha detectado. Sí, se ha detectado realmente que, bueno, que aquí en el momento que dicen, bueno, es que parece que ahora el desahucio parece más difícil, más fácil, hay más ocupaciones, pues claro, esto es una línea de negocio para las empresas de alarma. En el momento que ven que la gente tiene miedo, pues aprovechan y realmente el tirón e intentan pues sacar el máximo partido y rendimiento posible. Pero vamos, que yo lo único que quiero transmitir a la ciudadanía que las leyes intentan pues tener una cobertura legal para todos los supuestos, ¿no? Para el propietario y para la persona que está sin vivienda. Y que no se preocupen porque, vamos, todo está como siempre, no ha habido nada novedoso, simplemente que encima la Fiscalía va a recoger más medidas para que las cosas se hagan bien y que nadie se tenga que aprovechar de nadie. Exacto, que nadie se crea que está desamparado con respecto a esta situación, porque como bien nos comentas, Raquel, pues hay vías y hay formas de hacerlo y de recuperar tu casa con cierta facilidad, vamos, que tampoco debemos abonar este alarmismo y esta idea de que vamos a salir 5 minutos a comprar el pan y van a ocupar nuestra casa. Bueno, y en caso de que pasara, podemos recuperarla, vamos. Si eso pasase, se llama inmediatamente a la policía, la policía se persona, es una morada, es un allanamiento de morada y la policía puede entrar a la vivienda y sacar a los ocupantes. O sea que no hay ningún tipo de problema. Pues Raquel, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en la explanada. Vale, pues muchísimas gracias. Espero que hayamos aclarado conceptos y hayamos ayudado a tranquilizar un poco los ánimos con respecto a este tema. Mira, y seguimos tranquilizándonos porque vamos a viajar ahora a un lugar muy tranquilo donde poder desconectar, porque la isla de Tabarca es un tesoro que tenemos aquí muy cerquita y vamos a ir a ella y en concreto a conocer un poquito más sobre su faro de la mano de Teresa Sepulcre, pero charlaremos con ella, pues nada, en unos segundos.